Tenemos aquí un capacitor RC, una resistencia de 440 kiloohms, un capacitor de 880 microfaradios, una fuente de voltaje de 10 volts y el interruptor. Este interruptor se cierra cuando T es igual a 0. Empezamos por calcular la constante de tiempo, que es tau. La fórmula es tau igual a RC. Por lo tanto, tau en este caso sería los 440 kiloohms por los 880 microfaradios. Eso nos va a dar una constante de tiempo de 387 segundos. Este dato es importante resaltarlo porque lo vamos a estar usando. Ahora, vamos empezando con el inciso A. Nos piden encontrar la corriente cuando T es igual a 1 minuto. La corriente que va a circular por el circuito. Cuando este interruptor se cierra, empieza a circular una corriente por aquí. Esa corriente es la que vamos a calcular. Y entonces sabemos que la fórmula de corriente es igual a I0 E a la menos T sobre tau. La I0 también la podemos calcular de una vez. Es V sobre R. Esta es fórmula. Y en nuestro caso, la I0 va a ser los 10 volts, estos 10 volts de aquí, la fuente de voltaje, entre la R, que es 440 kilos, 440 kiloohms. Este nos da una corriente inicial, o I0, de 22.7 microamperes. Este dato también lo resaltamos. Ahora sí aplicamos los valores en esta fórmula de aquí, esta que tenemos aquí. I es igual a I0, 22.7 microamperes por E a la menos T. T es 1 minuto, es decir, 60 segundos. Aquí nos dicen que T es 1 minuto, lo ponemos el valor del tiempo en segundos entre 387 segundos. Esa aquí es a la menos tau, menos T sobre tau. Haciendo la operación nos da una I de 19.4 microamperes. Ahí está el resultado del primer inciso. Esta es la corriente en la resistencia, o que es al final de cuentas la corriente en cualquier parte del circuito. Aquí se fija, no tiene un subíndice, simplemente es I, porque es una sola corriente, es un circuito que está en serie. Aquí vamos a tener una I. Vamos con el inciso B. En el inciso B nos piden encontrar la VR cuando T es igual a 30 segundos. Este de aquí está muy chiquita, pero es una R aquí, VR. Entonces, empezamos. Nos piden encontrar la VR. Empezamos calculando la I, que sería I0 E a la menos T sobre tau, lo cual es I igual a 22.7 microamperes por E a la menos T, son 30 segundos. Ese valor nos lo están dando aquí, T igual a 30 segundos, sobre tau. Esa tau pues la calculamos acá, 387 segundos, sobre 387 segundos. No perdamos de vista este negativo, Y entonces, haciendo los cálculos, yo tengo que la I va a ser igual a 21 microamperes. Pero no es la I la que nos están pidiendo la VR. Pero sabiendo que la corriente I es la que está pasando por aquí,
Y conociendo la resistencia, con ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a R por I. Entonces, el voltaje será los 440 kiloohms por la corriente que acabamos de sacar, 21 microamperes. Ahí vamos a tener entonces, cuando llevamos ese tiempo de 30 segundos, vamos a tener un voltaje de 9.24 volts. Como pueden observar, todavía en la resistencia está casi todo el voltaje de 10 volts. A los 30 segundos vamos a tener casi todavía todo el voltaje en la resistencia. Vamos ahora con el inciso C. En el inciso C nos preguntan ¿cuál es la carga en el capacitor cuando t es igual a 10 minutos? Bueno, en este tipo de problemas siempre conviene pues calcular la corriente, y en base a la corriente podemos sacar los demás datos. Vamos a calcular la corriente en el circuito cuando el tiempo es 10 minutos. Empezamos pues usando esta misma fórmula que ya venimos usando. No la voy a volver a escribir, la voy a poner ya nada más los valores. La I0, que es 22.7 microamperes por E a la menos 10 minutos son 600 segundos. 600 segundos entre 387 segundos. Aquí me van a dar una corriente total en ese momento, cuando son 10 minutos, una corriente de 4.86 microamperes. ¿Qué hacemos con este valor? Miren, yo puedo sacar con este valor de I, puedo sacar el voltaje en R, que sería 4.86 microamperes multiplicado por los 440 kilos o kiloohms. El voltaje en R en ese momento va a ser 2.11 volts. Ahora, con ese valor yo puedo sacar el voltaje en el capacitor. El valor de los 10 volts está distribuido aquí, está en este y en este. O bien, de acuerdo a la primera ley de Kirchhoff, podemos decir que el voltaje, si voy haciendo un recorrido, empiezo aquí, menos 10, igual al voltaje en el capacitor, más el voltaje en el capacitor, más el voltaje en la resistencia. Esto tiene que dar 0. En pocas palabras, la suma de estos dos voltajes, de este y este, me tiene que dar 10. Y entonces, pues, yo puedo asegurar que VC es igual a 10 menos 2.11, eso me da 7.88 volts. Ahora, sabemos nosotros también que para un capacitor B es igual a Q sobre C. Por lo tanto, la carga en el capacitor va a ser igual al voltaje en el capacitor, 7.88, por la capacitancia, que son, lo voy a poner aquí nada más una C, pero ya sabemos que esa C, porque ya no me cabe, ya sabemos que esa C son 880 microfaradios. Voy a explicar un poco más. La suma del voltaje de este más este siempre en un circuito RC me da el voltaje de la fuente. En este caso, el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor me da los 10 volts. Y luego, ahí vamos a tener pues
el voltaje del capacitor, que son 7.88 volts aquí. Luego, sabemos también que para un capacitor V es igual a Q sobre C, por lo tanto la carga va a ser igual al voltaje. Nos traemos este para acá, este nos lo traemos de aquí a multiplicar acá, y me va a quedar que la Q es igual a V multiplicada por este por C. Y ahí tendremos que hacer la operación y me va a quedar, entonces la carga que está en el capacitor van a ser, déjenme cambiar el color, la carga en el capacitor va a ser Q igual a 6.93 milicoulombs. Ahí tenemos el resultado del tercer inciso. Quiero repasar un poquito aquí este último resultado. Dijimos aquí, tenemos que la V es igual a Q sobre C. Entonces despejamos de esta, despejamos la Q y nos queda el voltaje por la capacitancia. Esta capacitancia es de 880 microfarads, nomás que ya no la escribí ahí porque no me cabía muy bien en la pantalla. Y terminamos pues con que la carga en ese capacitor es 6.93 milicoulombs.